no eran de Daniel, eran de Nabucodonosor y eran otras historias. Pero ahora por fin llegamos a la visión de el mismo profeta. Estamos en el capítulo 7 y no necesito repetir eso más de Daniel, capítulo 7, y solo voy a mencionar los versículos. El número 1: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. ¿Pueden ver las letras de dónde están? ¿O están muy chicas? Ok, tienen buena vista. Recuerdan que el primer capítulo se trataba de el carácter de Daniel, que se nos demostró en la prueba de la alimentación. En el capítulo 2, la gran imagen de oro y los 3 jóvenes que rehusaron arrodillarse. El capítulo 3, el horno de fuego y los 3 jóvenes valientes que estaban dispuestos a morir. Y luego, antes de adorar a Dios. Y el capítulo 4, la locura de Nabucodonosor, el sueño del árbol grande de Nabucodonosor. Daniel vimos la fiesta de Belsasar, donde murió Belsasar, y cayó el imperio de Babilonia y entró el imperio de Medo-Persa. Y allí en el capítulo 6 es el imperio de Medo-Persa, donde Daniel es echado en el foso de los leones. Ahora estamos en el capítulo 7, en la primera visión de Daniel, y realmente esto no está en orden cronológico porque sucedió en el primer año de Daniel, de Belsasar, que fue desde antes, entre el capítulo 4 y 5. Pueden ver que este sueño de Daniel sucedió más o menos como en el año 553, bastante antes de la caída de Babilonia. Versículo 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión, esa es su visión, de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Los vientos son símbolos de contiendas políticas y de grandes guerras. Recuerden que toda esa área del Medio Oriente era el lugar principalmente poblado en ese entonces, donde sucedían todas las guerras. La mayoría, un reino contra otro, tratando de contender por la supremacía. Versículo 3. ¿De dónde salieron estas bestias? Del mar. Y 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. El mar es un símbolo de muchedumbre, pueblos, naciones, lengua, donde hay mucha población, que en ese entonces era allá. Verso 4. De paso, algunos quizás se están preguntando por qué estamos dando estos temas de Daniel. Mis hermanos,
Yo creo con todo mi corazón que todas las cosas en este mundo están por deslizarse. Y nosotros necesitamos saber lo que va a suceder para prepararnos para estar listos. Y ya con este capítulo vamos a entrar allá a los propósitos de este libro. Versículo 4. La primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Imagina un león con alas. No sería algo agradable, ¿verdad? Verso 4. Acerca del león, la bestia, y fue levantada del suelo y se puso en fiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Estos son los símbolos. Al rato vamos a ver sus significados. Verso 5. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de su costado más que del otro, de un costado más que de otro. Así que estas bestias están saliendo del mar, de un lugar donde hay mucha población. Y por eso hay tantas guerras, porque todos están estorbando y cada nación quiere aniquilar la otra para tomar su terreno. Esto no te parece importante. Hay algunos hoy en día que se burlan de estas profecías de Daniel y Apocalipsis, porque dicen, pues nomás están hablando de puras bestias en vez de hablar de Cristo. Pero ¿quién le reveló estos símbolos a los profetas? Dios se lo da a Cristo Jesús y Cristo se lo da a los profetas. Así que no podemos burlarnos de esto, porque es el método que Dios ha escogido para comunicarnos grandes verdades. Un oso que sale está más inclinado hacia un lado que al otro, y en su boca tiene ¿qué? 3 costillas. Y tenía en su boca, verso 5, 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Estamos viendo estos animales, y vamos a ver al rato su significado. Verso 6. Después de esto miré, y aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. ¿Te gustaría ver este animal? Ojalá que no tengan pesadillas. Verso 6 sigue. Tenía también esta bestia 4 cabezas. Yo creo que solo por eso me asustaría. Hice una cabeza suficiente que te mueva, ahora 4, que te estén mordiendo en diferentes lugares al mismo tiempo. Y le fue dado dominio. Ahora viene el versículo 7. Y después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí que la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte,
la cual tenía unos dientes grandes ¿de qué? De hierro. Ahora les voy a demostrar un dibujo de un artista que se imagina esta bestia. Por supuesto, nadie sabe lo que esta bestia es. El primero es como león, lo dice, el segundo oso, el tercero leopardo, pero la cuarta bestia, nadie no la describe. No sabemos qué clase de bestia, nomás dice que fue espantosa y terrible. Antes de poner esa foto allí, te voy a advertir, si tienes niños que les dan miedo a estas cosas, quizás dile que no miren. ¿Ok? Porque la voy a poner. Que no miren porque no quiero asustar a los niños. ¿Ok? Espantosa y terrible. Ahí les va. ¿Están listos? Ok. Ahora, si no querías ver las otras bestias, mucho menos esta. Esto es peor que un dinosaurio, ¿verdad? Más feo todavía. Pero así dice, espantosa y terrible, y es la foto que ya más me pareció. Devoraba y desmenuzaba y hollaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. ¿Se imaginan un animal de estos hoy en día? Yo creo que no hay un animal hoy día que les se acercaría. Verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno que pequeño. Habían 10 cuernos, pero ahora sale otro cuerno pequeño que salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Ahí les va. Sale un cuerno pequeño, comienza a salir y son arrancados ¿cuántos cuernos? 3. Veo animal, ¿verdad? Daniel 7 dice que arranca 3 cuernos. Versículo 8. Y aquí que este cuerno tenía que ojos como de hombre, boca que hablaba grandes cosas. ¿Has visto tú un cuerno que tiene ojos y que tiene una boca y que habla? ¿No te asustaría? Por supuesto que sí. Esta bestia es totalmente diferente a las demás, y luego está hablando grandes cosas. No te está diciendo mucho todavía, pero la profecía se va desarrollando. Ahora, hemos visto estas 4 bestias. Y tú te quedas pensando, ¿qué son esas 4 bestias? ¿Te acuerdas el capítulo 2 de Daniel? La imagen grande, la estatua, cabeza de oro, pechos de plata, lomos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro, mezclado de hierro y de barro. La cabeza representaba ¿a quién? A Babilonia. Los pechos y brazos, Medo-Persia. Los lomos,
de bronce a Grecia, las tierras de hierro a Roma. Es importante que grabes esto, y entonces ya abajo ya entra otra categoría, una mezcla de hierro y barro cocido. Y al comparar el capítulo 7 con el capítulo 2, nos damos cuenta que realmente la visión de Daniel es una visión paralela a la que tuvo Nabucodonosor. Vemos que el león encaja perfectamente con la cabeza de oro que es Babilonia, el reino que se ve allí. Toda esa área era donde había más población y guerras. El oso encaja con los pechos y brazos de plata, que es Medo-Persia. Y tú dices, ¿por qué se está repitiendo todo otra vez? Ya se dio. Tú vas a ver la razón. Medo-Persia entonces se extiende y conquista hasta ahí. Y esos 3 cosquillas que llevaba el oso en su boca representan a Babilonia, Egipto y Libia, que es ahora Turquía. Conquistó todo eso, que era más de lo que tenía Babilonia. Devoró mucha carne. Y luego Grecia, el leopardo encaja aquí. Y tú vas a ver cómo estos símbolos son perfectos. Grecia se extiende aún un poquito más. Y el último reino, Roma, esa bestia. El imperio romano fue brutal y asesino, en particular en la matanza de cristianos. Y Roma se extendió más todavía. Pueden ver, hasta Europa llegó Roma, más grande todavía. Y hubo una nación que mató y mató. Y entonces los pies, parte de hierro y parte de metal, se compara con los 10 cuernos. Cuando cae el imperio romano en el año 476, y allí surgen diferentes naciones. Y esas naciones son representadas por los pies de hierro y de barro cocido, los dedos de los pies, y por los cuernos. Nota la manera muy sutil en que Dios ha escondido unas grandes verdades de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, pero después ya la última parte de los cuernos está hablando de Europa. ¿Ves la sucesión de las fechas? Y todo esto va en camino a que tú puedas identificar ese cuerno pequeño. Lo demás es historia. Pero recuerda que la piedra que representa la segunda venida de Cristo golpea a esa estatua, ¿en dónde? En los pies. Justamente en nuestros tiempos, que es el tiempo de las naciones divididas, representadas por Europa. Este es el tiempo donde se acaba la historia de este mundo y Cristo viene
Pero es justamente antes de la venida de Cristo cuando de esos 10 cuernos surge un cuerno pequeño que va creciendo y creciendo y domina a los demás. Ese cuerno surge en Europa, surge después de la caída del Imperio Romano, después de 476. Y vemos aquí un diagrama. Vemos los 4 imperios mundiales que se han terminado. Y no vemos lo que está escondido aquí, que Dios está reinando en el cielo, levantando un reino, dándole la oportunidad de demostrar su lugar en la historia, en el plan de Dios. Fracasan y Dios se deshace de ese reino y levanta otro reino. Y después de que cae el Imperio Romano, entonces se levanta un cuerno pequeño. Y vamos a ver algunos acontecimientos que sucedieron en el tiempo de Roma para que tú vayas entendiendo. Porque hay muchos detalles que la Biblia no te da, que tú al estudiar vas descubriendo. Vamos a ver algunas cosas que pasaron durante el tiempo del Imperio Romano. ¿Qué imperio crucificó a Cristo? Roma. Entonces, en el año 321, el emperador Constantino de Roma introduce la primera ley dominical. Él dice que el domingo, el día del sol que adoran los paganos, debe ser un día de fiesta, respetado y honrado como un día de fiesta. Y se le introduce de una manera muy baja y sutil, pero desde esa semilla va creciendo el domingo y destruyendo el sábado, hasta que hoy en día el sábado todo el mundo lo ha hecho al lado y todo el mundo guarda el domingo. Aquí comenzó en el Imperio Romano, un emperador romano, Constantino. En el año 325, en el primer concilio ecuménico. ¿Han oído de los concilios ecuménicos? Desde entonces hasta hoy en día han habido, no recuerdo el número exacto, si es 21 o 22, concilios ecuménicos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Iglesia Católica Apostólica ¿qué? Romana. Ahí estuvieron los obispos de todas las ciudades que se reunieron. ¿Y quién piensas tú que presidió sobre el primer concilio ecuménico? ¿Qué significa la palabra ecuménico? Que todos nos vayamos reuniendo bajo una religión. ¿Qué significa católico? Universal. ¿Qué significa romano? Mezcla de paganismo. Desde el año 325 después de Cristo, Constantino manda a reunir a todos los obispos católicos
Y él inicia un emperador pagano. Dicen que él se bautizó, pero realmente no se bautizó hasta en su lecho de muerte. Toda su vida fue pagano. Pero su reino se estaba dividiendo entre los cristianos y paganos. Y no que le interesaba a él ni el paganismo ni el cristianismo, lo único que a él le interesaba es sostener su poder y su reino unido. Por eso él unió el cristianismo y el paganismo y lo hizo a través de concilios ecuménicos, una religión mundial. Y ese primer concilio fue en el año 325. No es mi propósito ofender a alguien aquí. Si alguien se ofende, nomás estoy contando la historia. La historia ahí está. Tú puedes buscarla y leerla. Esta es pura historia nomás la que te estoy relatando. Este es el primero de los concilios. Me recuerdo en el concilio que se llamó el Segundo Vaticano, donde muchos estaban enojados porque antes se hacían las misas en latín y ahora se hacen en español o en inglés o en el lenguaje local. Yo me recuerdo todavía de niño cuando fui con mi mamá, con mi familia, a la boda de unos parientes católicos, y allí pues todo, yo dije, mami, ¿qué está hablando? No me entiendo. Estaba hablando latín, porque entonces se hacía la misa en latín, y en el Vaticano II se cambió. Ahora, ¿quién presidió sobre el primer concilio ecuménico? ¿Quién? ¿Quién presidió sobre el primer concilio ecuménico? El emperador Constantino, un emperador pagano, presidiendo sobre el primer concilio ecuménico de la iglesia. ¿Qué negocio tiene un emperador pagano presidiendo en una iglesia cristiana? Porque el propósito es ecuménico. Entonces, en el año 330, Constantino mueve la capital del Imperio Romano, de Roma, hasta Constantinopla, y desde allá gobierna. El problema es que el imperio es tan grande que en la parte oeste o occidental del reino surgen diferentes personas para tratar de gobernar allá. Más o menos cerca del año 400, un poco antes y después, viene la invasión de las tribus bárbaras. Se decían bárbaros porque no eran cristianos. ¿Okay? E invaden a toda Europa. Estas tribus son tribus paganas que vienen desde el norte de Europa, de por allá, invaden a Europa. Esos después, y esos cuando comienza a caer el imperio romano. Y lo que sucede, de esas 10 tribus, ¿cuántos cuernos eran?
10. ¿Cuántos dedos eran? 10. Todos eran pagados. Pero hay 3 allí que no sabemos quiénes son porque dejaron de existir. ¿Cuáles 3 son esos? Esos son los 3 cuernos que fueron arrancados por el cuerno pequeño al salir. ¿Se recuerdan ahorita que les mencioné el primer concilio ecuménico? ¿En qué año sucedió eso? 325. Desde entonces, la iglesia comenzó a establecer doctrinas universales diciendo que todo el que se llamaba cristiano tenía que creer en estas doctrinas establecidas en los concilios ecuménicos. El primero cual fue en Nicea en el año 325. Entonces estas 3 tribus allí eran tribus arianas. Las tribus arianas no habían aceptado las doctrinas ecuménicas que había impuesto el emperador Constantino con los obispos. Las tribus arianas creían en Dios como el único Dios, Dios el Padre, el único Dios, y creían que Cristo Jesús era el verdadero, literal Hijo de Dios. No sé si tú sabes lo que yo te estoy diciendo. Algunos sabrán, otros yo creo que no saben. ¿Sabes? Porque todo el mundo cristiano dice que Jesús es el Hijo de Dios. Pero si hablas con todas las iglesias protestantes y católicas, realmente no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Los arianos creían que Jesús era el Hijo de Dios engendrado. Entonces, como esa enseñanza no estaba de acuerdo con el concilio ecuménico, los arianos eran herejes. Y había interés de parte de los emperadores y de los obispos de eliminar esas 3 tribus, porque esas 3 tribus eran la única o la más fuerte oposición que había en contra de los concilios ecuménicos y sus doctrinas. ¿Me están siguiendo? Ahora, mis hermanos, yo te voy a decir algo, como estaba diciendo el hermano Calixto hace ratito. Van a surgir muchas religiones y denominaciones y grupos y divisiones que te van a confundir. Y la razón que Dios nos dio las profecías de Daniel y Apocalipsis es para que nuestros pies estén firmemente plantados en la verdad. Muy bien. Así que
el cuerno pequeño que sale de Europa arranca a 3 de los cuernos y los elimina. Hoy en día, como vimos hace rato, ahí están muchas de las naciones europeas hoy en día. Los ingleses, franceses, alemanes, italianos, suizos, portugueses, españoles. Ahí están. Europa. Esa es Europa, los 10 cuernos. Los pies. Es Europa. Queda clara la profecía. Pero nadie sabe quiénes son los vándalos, los ostrogodos y los heruli, porque fueron eliminados. Y en el este, en la parte oriental del imperio, en Constantinopla, gobernaban los emperadores principales, pero desde que cayó el imperio occidental, cuando cayó el imperio occidental, entonces habían emperadores, pero realmente no tenían todo el poder del emperador, porque iba surgiendo otro poder, un cuerno pequeño que realmente tenía más influencia y más poder que el mismo emperador occidental. Ahora, estas son profecías que Dios nos dio. Por ejemplo, la tribu de Heruli, se le levantó la tribu de los ostrogodos en contra de ellos para que los sacaran de Roma, porque ellos, la tribu de Heruli es la que estaba en Roma, pero había un complot. El emperador Justiniano, entonces en el año 533, ¿dónde estaba el emperador Justiniano? En Constantinopla, en el emperador oriental. Desde allá, él declaró que el obispo de Roma ahora era la cabeza de la iglesia cristiana mundial. ¿En qué año sucedió? 533 después de Cristo. Eso de que dicen que había un papa retrocediendo en la historia y que Pedro fue el primer papa, es la mentira más grande. El apóstol San Pedro fue un discípulo de Cristo y un apóstol, él no fue un papa. Los vándalos que estaban en el norte de África, el emperador Justiniano mandó a su general Belisario y aniquiló a los vándalos. Este es uno de los 3 tribus que eran arianas. Y luego quedaron los ostrogodos en Roma. Y el emperador había usado los ostrogodos en contra de los heruli, pero ya que quedaron los ostrogodos en Roma, ahora el emperador manda a su general Belisario y expulsó a los ostrogodos de Roma,
y se fueron y se mezclaron y se desaparecieron. Ya no hay una nación de vándalos, ni Heruli, ni de ostrogodos. Entonces, en el año 538, el emperador Justiniano le ofrece protección al emperador, al obispo de Roma, a quien él hizo la cabeza de toda la iglesia mundial cristiana. Le ofrece poder militar, y ahí es donde el Papa acepta usar el brazo del poder civil para sostener a sus enseñanzas. ¿Alguna vez Cristo Jesús usó un ejército para defender sus doctrinas? ¿Sí o no? ¿Alguna vez el apóstol San Pedro usó el poder militar para defender sus doctrinas? ¿Alguna vez el apóstol San Pablo usó el poder militar para defender sus doctrinas? ¿Alguna vez el apóstol San Pablo usó el poder militar para defender la iglesia cristiana? Él lo hizo cuando era judío, pero cuando se convirtió a Cristo, Él lo dejó de hacer. Verso 8. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿A qué hora tenemos que salir de este lugar? Se nos puso un tiempo. Bueno, pero yo creo que ahorita es un buen tiempo de terminar, porque ustedes quieren saber la identificación de este cuerno, ¿no es cierto? ¿Será importante saber la identificación de este cuerno? Si la profecía lo introduce, si Dios lo introduce y lo va en una forma tan reveladora, poco a poco te va enseñando, porque Dios quiere que tú sepas quién es este cuerno pequeño, porque este cuerno pequeño tiene mucho que ver con el mensaje del tercer ángel. Yo me he encontrado con personas que no creen que se debe predicar el mensaje del tercer ángel. ¿Has leído el mensaje del tercer ángel? ¿Qué clase de mensaje es eso? Hablando de la bestia. ¿Qué clase de evangelio? ¿Qué clase de profecía? ¿Qué clase de predicación? Pero eso es indispensable para nuestra salvación. No es mi propósito atacar a ninguna organización religiosa, solamente exponerles la palabra de Dios y la profecía de Daniel y Apocalipsis, que tenemos que saber si queremos ser salvos. ¿Quieres saber quién es el cuerno pequeño? Entonces ven el próximo sábado. Pero no aquí, sino en la cadena otra vez, ¿ok? Que Dios te bendiga, mi hermano. El último himno, 238, en el original. Vamos a invitarlos a que se puesten en pie una vez más.
Amén. Creo, hermanos, que nuestra iglesia está bendecida de tener los mejores diáconos. Y he pedido a mi jefe de mis hermanos que venga a despedirnos en oración. Este lugar, no sé cómo estamos de aquí, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor Jesús. Padre eterno, agradecido estamos contigo, Señor, por darnos este lugar para reunirnos y adorar tu santo nombre, Señor Jesús. Ahora, Padre eterno, para despedirnos en este lugar, no nos despides de tu presente, Señor Jesús. Y llévanos también a nuestras casas, por favor, te lo pido en tu reino, nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito el miércoles al culto de oración. Estamos dando un tema importante sobre la historia de la redención el miércoles a las 7.